Mi esposa me dejó solo y enfermo durante la pandemia para irse a vivir con un hombre casado que le prometió dejar a su familia, pero nunca tuvo intención de hacerlo realmente. La última vez que la vi como mi esposa fue en el pasillo de nuestro apartamento, con una maleta vieja que ni siquiera cerraba bien. Me dijo que iba a quedarse unas semanas con su prima en Colorado porque la cuarentena le estaba afectando mucho. Yo estaba con COVID. No estaba en el hospital, pero tampoco podía moverme bien. Apenas comía, apenas dormía, el cuerpo me dolía como si me hubiera atropellado un camión. Ella se acercó a la puerta, no me miró, solo dijo que necesitaba de espacio mental. Y se fue. Ese fue el momento en que todo se rompió. Aunque no me di cuenta de inmediato, pensé que era temporal, que en 2 o 3 semanas volvería, que me llamaría desde allá y me contaría que estaba mejor, que me extrañaba, que quería volver a casa. Estábamos juntos desde hacía 6 años, casados 2. Ella tenía 26, yo 31. Vivíamos en Arizona, donde hacía calor incluso en marzo. Esa mañana, después de que se fue, me senté en el sofá con una toalla húmeda en la frente y la tele de fondo sin volumen. No pude ni llorar. Los primeros días, no me preocupé tanto. Nos mandábamos mensajes, cosas normales. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Estoy en casa de mi prima, hoy cocinamos juntas, etc. Pero cada mensaje se sentía más frío, más corto, más espaciado. A la segunda semana, ya ni me respondía todos los días. Me decía que estaba muy ocupada o que se sentía abrumada. Yo, medio muerto en la cama, le creía. Después de la tercera semana, empezó a pasar algo raro. Una noche le escribí que necesitaba hablar con ella. Me sentía asustado. Empecé a tener problemas para respirar y estaba convencido de que me iba a morir solo. Ella dejó el mensaje en visto. Eso fue un miércoles. El viernes me respondió, perdón, es que me quedé sin batería. Ese tipo de excusas. Y ahí algo hizo clic en mi cabeza. Algo andaba mal. Busqué el número de su prima. No lo tenía. Nunca lo había tenido. Pregunté a su mamá, me dijo que no sabía a qué prima se refería. ¿Se fue con Mónica?, me preguntó. Yo no sabía ni quién era Mónica. Le dije que pensaba que sí, que tal vez era esa. Mónica vive en Texas, no en Colorado, dijo. Ahí supe que había sido una mentira. Una mentira muy estúpida. Si vas a inventarte una excusa, al menos alinéala con lo que tu familia podría confirmar. Pero no lo hizo. Ni siquiera eso. No le dije nada en ese momento. Solo me guardé el dato. Esperé. Fingí normalidad. Me hice el enfermo más débil del mundo con tal de que no sospechara que ya empezaba a entender lo que pasaba. Me volví paranoico. Me sentaba con el teléfono en la mano esperando que se conectara. Contaba los minutos entre un mensaje y otro. Un día le escribí a las 3 de la tarde, no respondió hasta las 11 de la noche. Cuando lo hizo, escribió, me quedé dormida. Pero ese día había subido una historia a Instagram desde un restaurante. Ahí fue cuando ya no pude seguir callado. Le escribí que sabía que no estaba en Colorado, que sabía que estaba mintiendo. Ella me dejó en visto por más de 24 horas. Cuando finalmente respondió, me dijo, no quiero pelear contigo. No estoy lista para hablar de esto. Te mereces la verdad, pero ahora no puedo. Nada más. Yo estaba atrapado en el apartamento, literalmente. No podía salir porque seguía dando positivo en los test de COVID. No tenía energía, ni ganas de comer, ni nadie que me ayudara. Mis padres viven en otro estado y no pudieron viajar. Mis amigos pensaban que yo estaba con ella. Ella fue quien les dijo que todo estaba bajo control. Nadie sabía nada. Yo estaba solo, completamente solo. Y ella estaba allá afuera, probablemente con alguien más. No supe quién era él todavía, pero lo presentía. Se notaba en la forma en que me evitaba. Ya no era solo frialdad. Era culpa. Y la culpa es fácil de leer, hasta en un texto. Cada vez que escribía algo, sonaba como alguien que ya no quería formar parte de mi vida pero no sabía cómo decirlo sin quedar como una basura. Spoiler, quedó igual. Un día, mientras yo revisaba su Instagram, ella nunca fue muy cuidadosa con sus redes, noté un like repetido de un tipo. El nombre no me sonaba. Empecé a revisar. Era un hombre casado. Tenía fotos con su esposa y 2 hijos. Su bio decía que vivía en Albuquerque, Nuevo México. Todo coincidía con el supuesto viaje a Colorado. Estaba a medio camino. Revisé más. En su perfil tenía una foto con ella. No abrazados, pero juntos. Una selfie en un parque. Ella no subió esa foto. Él sí. ¿Y la etiquetó? Ahí fue cuando vomité. Literal. Me dio un ataque de ansiedad o qué sé yo, pero me fui directo al baño y vomité como si me estuviera vaciando. Me miré al espejo, flaco, pálido, con los ojos hinchados. No parecía yo. No parecía un hombre casado. Parecía un tipo al borde del colapso. Y probablemente lo estaba. No le dije nada. No todavía. Me guardé el dato. Quería saber más. Quería entender qué estaba pasando. Qué tan profundo era. Si fue un error o un plan. Si se conocían de antes. Si era la primera vez que lo hacía.
Porque una cosa es una aventura, una noche. Otra es irte semanas a vivir con alguien mientras tu esposo se pudre en un sofá con fiebre y diarrea. Pero eso te lo cuento en la próxima parte, porque lo que descubrí después fue mucho peor. Lo que más me jodía en ese momento no era que se hubiera ido, ni siquiera que estuviera con otro. Era la frialdad. Como si todo le diera igual. Como si yo no existiera más allá de una cuenta bancaria, un sofá y un nombre en el buzón del apartamento. Durante los días siguientes me obsesioné. No voy a mentir. Revisaba el perfil del tipo 2, 3 veces al día. Busqué el nombre en Google. Encontré su empresa, su LinkedIn, una nota vieja de un evento de caridad donde lo mencionaban con su esposa. Hasta encontré un vídeo en Facebook donde lo felicitaban por ser un buen padre. Buen padre. Qué jodida ironía. Después empecé a revisar las fotos más antiguas de ella. Comentarios viejos de él, escondidos entre los likes de hace meses. Vi que no era nuevo. No era que lo conoció cuando se fue. Ya hablaban desde antes. En un post de su cumpleaños de hace casi un año, él había comentado: espero que este nuevo ciclo te llene de luz, mereces todo lo bonito del mundo. ¿Bonito? Muy de amigo, sí, pero sabiendo lo que sabía, se leía diferente. Mucho más diferente. Volví a ver nuestras fotos juntos, las fechas, el cruce. Mientras ella me abrazaba en nuestras vacaciones en San Diego, él le comentaba cosas en sus selfies. Mientras estábamos celebrando nuestro segundo aniversario, él posteaba una frase genérica sobre el amor con una imagen en blanco y negro. Ella le dio like. Esa noche, ella me había dicho que se sentían rara, como distante. Ahora entiendo por qué. Ya no estaba completamente conmigo, ya se estaba yendo. Y lo peor es que yo ni me había dado cuenta. Una semana después de ver esa foto de ellos juntos, me animé a escribirle. No a él, a ella. Le dije: sé con quién estás. Ya vi la foto. No te hagas más. Esperé 1 hora, 2, nada. Me dormí en el sofá sin querer, con el celular en la mano. A las 4 de la mañana vibró. No sé de qué hablas. Eso escribió. 4 palabras. Ni siquiera intentó disimular bien. Ni un lo siento, ni un podemos hablar. Solo una frase para mantenerme en la niebla. Le respondí algo largo, lleno de rabia y cansancio. No la insulté, pero fui directo. Le dije que sabía que se había ido a Nuevo México, que sabía quién era él, que había visto las fotos, que ya no necesitaba más mentiras, que, por respeto, al menos podía ser honesta conmigo, que si ya no me quería, solo tenía que decirlo. Me dejó en visto. Nunca respondió ese mensaje. No volvió a escribirme hasta una semana después. Me llegó un mensaje como si nada hubiera pasado: ¿pagaste la tarjeta de crédito? Creo que me llegó un correo raro. Casi reí. Casi. Porque en ese punto, ya no me sorprendía nada. Ella vivía como si no hubiera arrasado con mi vida, como si yo fuera un compañero de cuarto al que le puedes hablar solo cuando hay un problema en las cuentas. Esa misma noche me senté frente a la computadora y escribí una lista. No sé por qué. Tal vez para entenderlo. La titulé Cosas que sé. Y fui anotando una por una. Sé que no está en Colorado. Sé que está con alguien más. Sé quién es él. Sé que me mintió durante semanas. Sé que no le importó dejarme enfermo y solo. Sé que no piensa volver. Cuando terminé de escribir, lloré. Como no había llorado nunca. No era una rabieta, ni gritos. Era ese llanto silencioso y sucio, donde te cae el moco, te tiembla el cuerpo y ni siquiera sabes por qué estás llorando exactamente. ¿Dolor? ¿Rabia? ¿Desilusión? Todo junto. Sentía como si me hubieran vaciado. Esa noche también me prometí que iba a enfrentarla. Y lo hice. Una semana después, cuando al fin me dieron negativo en la prueba de COVID y pude salir, la llamé. No respondió. Le mandé mensaje. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Me ignoró por 2 días. El tercer día, me escribió: estoy en una situación complicada. No creo que sea una buena idea vernos. Y ahí me fui. Me subí al auto, puse en el GPS la dirección del negocio del tipo S, porque sí, lo busqué, lo tenía todo anotado, y manejé hasta Albuquerque, 5 horas sin parar. Me temblaban las manos en el volante. No sabía ni qué iba a decir. No sabía si iba a tocarle la puerta. No sabía si me iba a pelear. Solo sabía que necesitaba verla, que necesitaba verla con mis propios ojos, saber si estaba ahí, confirmar que sí, que todo se había ido a la mierda de verdad. No por mensajes, no por suposiciones, en la vida real. Llegué a las 7 de la tarde, me estacioné frente al local, esperé. A los 20 minutos la vi, salía por la puerta trasera, con él. Iban caminando juntos, él le sostenía la mochila. Ella reía, se detuvieron frente a su carro. Él la abrazó. Ella se quedó quieta. Luego lo besó. Así, sin culpa, como si no hubiera una vida entera que me debía. No sé cómo no me bajé del auto, no sé cómo no le grité, no sé cómo no le partí la cara a él, pero no lo hice, solo encendí el motor, di vuelta en U, y me fui. De regreso, lloré todo el camino.
Y lo único que pensaba era, ¿cuánto tiempo más voy a seguir siendo tan estúpido para seguir queriendo a alguien que no me quiso ni un poquito? Después de ese viaje, me prometí que no iba a volver a buscarla. No porque estuviera enojado, porque me di cuenta de que ya no había nada que buscar. Lo que sentía por ella no cabía más en la realidad. Era algo que solo existía en mi cabeza, en una versión de ella que ya no existía, si es que alguna vez existió. El tipo ese tenía su atención, su tiempo, su cuerpo, sus planes. Yo tenía las sobras, y ya ni siquiera eso. Volví a Arizona esa misma noche. No dormí nada. Al otro día, cuando abrí los ojos, más por costumbre que por descanso, revisé el celular y tenía un mensaje suyo. Enviado a las 2:43 de la madrugada, podemos hablar mañana, decía. Así, sin signos, sin detalles. Solo eso. Ni disculpas, ni explicaciones. Era como si después de verla besar a otro frente a mi cara, lo mínimo que se le ocurría era preguntarme si podíamos hablar. No respondí de inmediato. Me levanté, me duché, traté de comer algo. Cuando por fin respondí, solo puse, dime qué. Ella me llamó. No videollamada, solo voz. Atendí. Me temblaba un poco la garganta. Lo primero que dijo fue, sé que me viste. Le dije que sí. Que la vi. Que ya no había nada que discutir. Ella se quedó en silencio. Después dijo, no fue planeado así. Yo no me fui para eso. Las cosas se dieron. Mentira. No le dije que era mentira. No valía la pena discutir sobre los detalles. Le pregunté desde cuándo. Dijo que desde hacía unos meses. Nos empezamos a acercar en el trabajo, y con la cuarentena todo se intensificó. Lo dijo como si estuviera hablando de un hobby. Como si fuera algo inevitable. Algo que simplemente pasó. No un acto consciente de traición. No un abandono. Le pregunté por qué no fue honesta desde el principio. Me dijo que no quería hacerme daño. Como si desaparecer y dejarme solo enfermo no lo hubiera hecho ya. Me preguntó si podíamos vernos. Le dije que no. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Y era verdad. No la odiaba. Ojalá pudiera. Pero lo que sentía era mucho peor, indiferencia mezclada con una tristeza profunda que no sabía cómo nombrar. Era como si ya no tuviera fuerzas ni para odiar. Los días siguientes fueron raros. Me escribió varias veces, como si intentara mantener una especie de relación tibia, distante, donde yo no preguntara mucho y ella pudiera calmar su conciencia. A veces me mandaba un ¿cómo estás? O un vi esto y me acordé de ti. Cosas así. Pequeños anzuelos para no cortarlo del todo. Pero cada vez que lo hacía, sentía que me abría una herida nueva. Una herida que ya no sangraba, pero picaba. Como esas costras que uno no debería tocar pero termina rascándose igual. Una noche, se apareció en la casa, sin avisar. Tocó la puerta como si fuera normal. Yo estaba tirado en el sofá, viendo una película sin sonido. Cuando abrí y la vi, sentí un golpe en el pecho. Venía sin maquillaje, con una sudadera vieja, como si quisiera parecerse a la versión de ella que yo amaba. Me pidió pasar. Dije que no sabía si era buena idea. Dijo que solo quería hablar. Le abrí. Se sentó en la mesa. Yo me quedé parado. Dijo que no sabía qué estaba haciendo, que sentía que había arruinado todo, que no tenía claro si amaba al otro tipo, que últimamente él andaba distante, que su esposa lo estaba presionando, que no sabía si quería seguir con él, que tampoco sabía si quería volver conmigo, que no sabía nada. Todo era no sé. Le pregunté entonces por qué estaba ahí. Dijo que me extrañaba. Le pregunté qué extrañaba. No supo responder. Fue la conversación más triste que tuve con ella en mi vida, porque no fue violenta. No hubo gritos. No hubo reclamos. Solo dos personas sentadas en extremos diferentes de una historia rota, tratando de rescatar algo que ya no flotaba. Yo veía su cara, su forma de mover las manos, su manera de hablar, y todo me parecía ajeno. Como si la conociera de otra vida. Como si fuera alguien que se parecía a mi esposa, pero no lo era. Le dije que necesitaba que se fuera. No con rabia, con cansancio. Me miró con los ojos vidriosos, pero no lloró. Se levantó, me abrazó. Ese abrazo fue como abrazar a un fantasma, y se fue. Después de eso no volví a saber de ella por casi un mes. Fue lo más cerca que estuve de empezar a sanar. Volví a hacer ejercicio, salí a caminar, me obligué a no revisar sus redes. Pero como siempre, justo cuando empezaba a levantarme, volvió a escribir. Esta vez fue más directa. Me gustaría verte. Quiero que intentemos hablar en serio sobre nosotros. ¿Y sabes qué hice? Le dije que sí. Y sí, ya sé cómo suena. Patético. Ridículo. Incoherente. Pero en ese momento, yo todavía creía que había algo que podía arreglarse. Todavía creía que el amor era más fuerte que el daño. Esa conversación fue la peor de todas. Nos vimos en un café que queda a unas cuadras del apartamento donde vivíamos. Era un lugar al que íbamos bastante, especialmente los domingos. Me preguntó si me parecía bien ahí. Le dije que sí, aunque por dentro me pesaba. Tenía que ser ese lugar.
como si quisiera agarrarse de una rutina vieja para disfrazar lo que estaba a punto de hacer. Llegué antes que ella. Me senté en una mesa del rincón, de esas con 2 sillas pegadas a la pared. Me pedí un café que ni terminé. Estaba temblando. Me sentía como un idiota, ahí sentado, esperando a una persona que me había mentido en la cara y que, encima, había tenido el descaro de besar a otro delante de mí. Pero igual estaba ahí, porque todavía quedaba un pedazo estúpido dentro de mí que pensaba, capaz esta vez si es sincera. Entró vestida normal, sin esfuerzo, como si no tuviera nada que probar. Se sentó y no pidió nada, solo me miró y dijo, gracias por venir. Yo no dije nada. Esperé a ver qué mierda quería decir. Empezó hablando de todo menos de nosotros, del trabajo, de su familia, de una serie que estaba viendo. Me hablaba como si fuéramos amigos reencontrándose, hasta que la interrumpí y dije, ¿qué querés? Se quedó callada unos segundos, bajó la mirada, y ahí empezó. Dijo que el otro tipo no era lo que ella pensaba, que desde que su esposa se enteró, se volvió más frío, que le hablaba menos, que estaba distante, que estaba pensando las cosas, y que ella se sentía sola. Me costó no reírme. Lo que sentía no era burla, era tristeza. Ella me había reemplazado por un tipo casado y ahora venía a contarme que él no estaba tan disponible como pensaba. Le pregunté si quería volver conmigo. Dijo que no sabía. Le pregunté si todavía estaba con él. Dijo que hablaban menos. Le pregunté si me había amado alguna vez. Dijo que sí. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Le dije que el amor no es solo algo que decís, es lo que haces. Es no abandonar a tu pareja cuando está enferma. Es no mentirle. Es no esconderle que te estás yendo a vivir con otro. Es no desaparecer durante semanas. Ella se defendió. Dijo que se sentía sola, que no era feliz, que yo estaba distante, que la intimidad entre nosotros era mínima, que se sentía poco deseada. Y en ese momento entendí algo que me costó meses digerir, ella no estaba arrepentida. No del todo. Lo único que lamentaba era que no le hubiera salido como quería, que él no dejara a la esposa, que no se sintiera tan sola ahora. Pero no le dolía lo que me hizo. Le dolía haber apostado a algo que no funcionó. Eso era todo. Le dije que no podía más, que ya no quería ser el plan B, que si no me elegía con convicción, entonces que se fuera. Me miró como si no esperara eso, como si de verdad creyera que iba a seguir esperándola. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó. No. Esto fue todo hace meses. Vos llegaste tarde al final. Se levantó, agarró su bolso. Me miró por última vez y dijo, no quiero que terminemos odiándonos. No te odio, le respondí. Pero ya no te creo. Y sin eso, no hay nada. Y se fue. Esa fue la última vez que la vi en persona. Volví a casa y me senté en el suelo. No lloré. No grité. No hice nada. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo un cansancio que no era físico. Era otra cosa. Como si llevara semanas arrastrando una mochila llena de piedra. Y al fin la dejé en el piso. Y me di cuenta de que la espalda ya no me respondía. Los días siguientes fueron raros. No me sentía mejor, pero tampoco peor. Solo, plano. Empecé a escribir. No porque fuera terapéutico ni nada de eso, solo porque no tenía con quién hablar. Mis amigos sabían que me había dejado, pero no los detalles. Nunca conté nada. Me daba vergüenza. Sí, vergüenza. Como si el que había sido traicionado fuera el culpable. Un amigo vino a casa un viernes, vio el desastre en el que vivía. Ropa sucia, platos sin lavar, botellas vacías. Me dijo, loco, no podés seguir así. Le dije que estaba bien, que era temporal. Me miró como quien sabe que estás mintiendo, pero no insiste. Solo se sentó conmigo a ver una película y no dijo más nada. Ese silencio fue más útil que todos los consejos que me dieron en ese tiempo. Una noche, recibí un mensaje de una cuenta que no conocía. Era la esposa del tipo, el mismo con el que mi ex se fue. Me decía que ya sabía todo, que quería hablar conmigo, que si estaba dispuesto a contarle lo que sabía. Me quedé mirando ese mensaje por un buen rato, y ahí entendí que esto no había terminado, que la historia todavía tenía capítulos que no había leído, y que, aunque yo quería seguir adelante, a veces el pasado te arrastra un poco más antes de soltarte. No respondí ese mensaje esa noche. Lo leí, lo volví a leer, lo dejé ahí. Me dormí con el celular en la mano, preguntándome si meterme en eso era buena idea, si decirle la verdad a esa mujer me iba a traer algo, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Me iba a traer paz. Un poco, al menos, porque si alguien merecía saber la verdad, era ella. No por venganza. Porque nadie se merece vivir en una mentira así, sin saber con quién duerme. Al otro día, le contesté. Le dije que sí, que podíamos hablar. Que no sabía hasta dónde ella sabía, pero que yo tenía pruebas. Le pasé la foto del restaurante, la de ellos dos juntos. Le conté que mi ex había dicho que estaban viendo qué hacer, que él estaba distante ahora,
que todo eso venía de antes de que ella se fuera de casa. Silencio. Después de unos minutos me dijo gracias, que necesitaba oírlo de alguien más, que ella ya sospechaba, pero su marido siempre le decía que eran solo amigos del trabajo y que yo era un exagerado, que incluso le había dicho que yo era celoso y que por eso mi ex se había alejado de mí. El descaro, loco. Inventar todo eso para tapar lo obvio. Esa mujer me dijo algo que se me quedó grabado: hace rato siento que comparto cama con un extraño. Gracias por confirmarlo. Y ahí me di cuenta de que, aunque todo se estaba cayendo a pedazos, al menos yo no era el único. Había otra persona igual de rota en otra casa, comiéndose el mismo tipo de mentira. Después de esa charla, no volví a saber de ella. Supuse que haría lo que tuviera que hacer. Si se separaban o no, no era asunto mío. Pero fue un punto de quiebre para mí. Porque hasta ese momento, parte de mí seguía aferrado a la idea de que mi ex solo había cometido un error, que estaba confundida, que fue algo pasajero. Pero ver todo lo que habían hecho a espaldas nuestras, ver cómo mentían en espejo, al mismo tiempo, con las mismas frases, me destrabó algo. Me enojé. Por primera vez en serio. Y no es que no me hubiera sentido mal antes, es que ahora la rabia había reemplazado a la tristeza. Dejé de querer entender, dejé de buscar explicaciones, y empecé a ver todo con claridad. Las veces que llegaba tarde del trabajo y decía que se quedó hablando con sus compañeras, las veces que salía a caminar para despejarse, las veces que agarraba el celular y lo bajaba de golpe cuando yo me acercaba. Todo había estado ahí, siempre. Fui un idiota. Eso es lo que más jode. No el engaño, no la traición, la estupidez. Mi propia estupidez. Pensar que estaba todo bien, que ella era distinta, que nuestra relación era especial. Esa ilusión de esto a mí no me pasa. Claro que te pasa. Y cuando pasa, te das cuenta de que nadie es inmune, que el amor no te vacuna contra nada. Unos días después, ella volvió a escribirme. Me mandó una foto de un collar que yo le había regalado. Me preguntó si lo quería de vuelta. Le respondí que lo tirara, que para mí ya no tenía valor. Dijo que le parecía triste que termináramos así. Le dije que no habíamos terminado así, que ella eligió terminarlo así, que yo no decidí nada, que fui un espectador. Entonces me pidió vernos. Otra vez. Le dije que no. Y fue la primera vez que lo dije sin dudar, sin una parte de mí queriendo ceder, no porque no doliera, sino porque ya entendía que cada vez que la dejaba entrar, me quitaba un poco más de lo poco que me quedaba. Ese día me senté a escribirle una carta. No para dársela, para mí. Una carta que decía todo lo que nunca le pude decir en la cara. Que me sentí basura cuando me dejó. Que me sentí invisible. Que pensé en hacerme daño. Que soñé con morirme para que ella se arrepintiera. Que cada vez que comía solo en la mesa pensaba en su risa, y me daban náusea. Que me arrancó las ganas de planear el futuro. Que me vació la casa, pero sobre todo me vació a mí. Esa carta la tengo guardada en un cajón. No porque la quiera releer, sino como prueba. Prueba de que estuve ahí, de que toqué fondo, y salí. Después vino el cambio. No de golpe, pero vino. Empecé a levantarme más temprano. A limpiar la casa. A cocinar. A hacer ejercicio, aunque sea media hora. Me puse en contacto con un terapeuta. No porque quisiera sanar o encontrar sentido, solo porque necesitaba hablar sin sentirme juzgado. Porque mis amigos ya no sabían qué decirme. Porque mi familia no entendía el vacío. Fueron semanas de reconstrucción. Poco a poco. Algunas recaídas. Algunos días de mierda. A veces volvía a revisar su Instagram, aunque ya me tenía bloqueado. Otras veces, soñaba con ella. Esos sueños son los peores. Porque en el sueño todo está bien. Todo es como antes. Y cuando despertas, te cae encima la realidad como una losa. Pero seguí. Aunque no quería, seguí. Y entonces llegó Navidad. Y ahí fue cuando todo dio una última vuelta de tuerca. ¿Navidad? La pasé solo. Mis viejos estaban en otro estado, mis amigos ocupados con sus familias. Me quedé en casa, con unas cervezas baratas y un pollo al horno que compré ya hecho. Ni siquiera me vestí bien. Short, remera vieja. No puse música, no prendí luces, ni el árbol armé ese año. Me senté frente al televisor, dejé que corrieran las horas. La verdad, estaba contando los minutos para que terminara el día. Cerca de las 9 de la noche, suena el teléfono. Número conocido. Era ella. No respondí. A los 5 minutos, un mensaje. Pasé por casa de los amigos con quienes estoy quedándome, ¿te parece si paso a dejarte tu regalo? Ni sabía que me había comprado algo. Otro mensaje, solo un ratito. No quiero molestar. Mi primer impulso fue decirle que no. Pero algo dentro mío todavía se resistía a cortar del todo. Le dije que pasara si quería, pero que no pensaba bajar. Le dejé la llave del buzón abierta. Al rato, escuché el sonido del auto. Bajó, dejó una bolsita con un par de cosas. Me fui hasta la ventana y la vi. Estaba sola. No traía el collar que usaba cuando estaba con él. No parecía maquillada. Tampoco parecía triste.
Después de dejar el regalo, no se fue. ¿Me mandó otro mensaje? ¿Puedo pasar? Solo a saludarte. Le dije que no. Insistió. Le repetí que no. Se quedó en el auto como 10 minutos más. Luego arrancó y se fue. Esperé a estar completamente solo otra vez para revisar la bolsa. Un par de remeras, una billetera, cosas que me solía regalar cuando todo estaba bien, como si nada hubiera pasado, como si los últimos 6 meses no hubieran existido. En ese momento me di cuenta de que ella no lo hacía por mí, lo hacía por ella, para sentirse menos culpable, para decirse que todavía se preocupaba, que no era tan mala, que podíamos ser amigos, esa palabra de mierda que tanto le gustaba usar desde que todo se fue al carajo. A los 10 minutos me llega otro mensaje, ¿qué vas a hacer ahora? Le respondí, jugar a la Play. Y ahí me larga, ¿querés que demos una vuelta? Como antes, ni siquiera respondí. Apagué el celular y me metí a la ducha. No lo hice por dignidad. Lo hice porque ya no podía más. Estaba harto de que cada vez que ella se sentía sola, me usara como su red de seguridad emocional. Harto de ser el lugar al que vuelve cuando el otro no responde, cuando se pelea con su familia, cuando necesita atención. Y lo peor era que yo lo permitía. Yo era parte del problema. Al otro día, me levanté temprano. Decidí que ya era suficiente. Fui al depósito y empecé a juntar todas sus cosas que todavía estaban en la casa. Ropa, libros, discos, adornos que ella había comprado. Todo. Lo metí en cajas, las apilé cerca de la puerta y le mandé una sola línea, tus cosas están en la entrada. Tenés una semana para venir a buscarlas. Ni un saludo, ni una explicación. Nada. Me respondió un par de horas después, ¿por qué estás así? No respondí. Después, ¿qué te pasa ahora? Tampoco. Y al final, ok. Ya voy a pasar. Pasaron 3 días. Apareció un jueves al mediodía. Yo no estaba. Me aseguró por mensaje que iba sola. Le dejé las cajas afuera. Cuando volví, todo seguía ahí. Ni las tocó. Me mandó mensaje esa noche, no puedo llevármelas todas de una. Voy a buscar ayuda. La ayuda era él. Lo supe enseguida. No por celos, por lógica. Porque no tenía a nadie más allá. Porque él era su plan, su futuro, su todo. Y aún así, no vino. Pasó otra semana. Las cajas seguían ahí. Se estaban empolvando. Entonces fue que decidí mandarlas a la mierda. Llamé a una empresa de Story y les pagué para que se las llevaran. Le mandé la dirección. Le dije que tenía un mes para pasar por ellas, después las tiraban. No me respondió. Esa fue la primera vez que sentí que algo dentro mío se cerró del todo. Como una puerta. Ya no tenía más ganas de hablar, de aclarar, de entender. No quería que se arrepintiera. No quería que volviera. Solo quería que desapareciera de mi vida como si nunca hubiera estado. Y ahí, como si el universo tuviera un sentido del humor enfermo, pasó algo que no esperaba. La esposa del tipo me llamó otra vez. Me dijo que él la había dejado, que se había mudado, que estaba con mi ex oficialmente, que ahora vivían juntos, que mi ex había renunciado a su trabajo y se fue a vivir con él a otra ciudad. Y lo más jodido, me dijo que ella todavía creía que podía volver conmigo si eso fallaba. Que le había dicho, literalmente, con él no sé, pero si sale mal, sé que puedo volver con mi ex, él me va a entender. Así, frío, calculado. Ahí fue cuando terminé de romperme. No por lo que dijo, sino por lo que significaba. Para ella, yo era un colchón, un respaldo, un seguro emocional. Y eso, hermano, eso me dolió más que todo. Después de esa llamada con la exesposa del tipo, pasé como 2 horas sentado en la cocina sin moverme. Ni comí, ni miré el teléfono, nada. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo una mezcla rara de rabia, vergüenza y alivio. Porque sí, por jodido que suene, sentí alivio. Alivio de saber que no me lo estaba imaginando, que yo no era el exagerado, ni el inseguro, ni el débil. Era simplemente el tipo que no quisieron lo suficiente. Y eso es algo que nadie te prepara para entender, cuando la persona que más amas simplemente decide que no le importas, que sos reemplazable, que sos un si todo falla, vuelvo con vos. No un ser humano, no una pareja, una estación de emergencia, un botón de pánico. Esa noche me acosté y no dormí. Pensé en todo lo que había hecho por ella, en las veces que me aguanté discusiones con mi familia por defenderla, en cómo me endeudé para que pudiéramos mudarnos a ese apartamento de mierda que ella decía que iba a ser nuestro comienzo, en las veces que apagué mis propias frustraciones para que ella no se sintiera presionada. Y ahora estaba ahí, compartiendo cama con el tipo que me robó todo. Y encima, diciendo por ahí que yo era el que no la valoraba. Empecé a escribir en Reddit, no con esta historia, con otras cosas, pensamientos sueltos, cosas que no me animaba a decir en voz alta. Encontré gente como yo. Hombres, mujeres, gente rota por dentro que trataba de levantarse. Me ayudó más que cualquier terapia, ver que no era el único, que había miles de historias así.
peores, mejores, diferentes, pero todas con ese mismo agujero en el medio. Unos días después, ella volvió a aparecer. Por supuesto. Como siempre que el otro se ausentaba o discutían. Me mandó un mensaje a las 11 de la noche. Decía, pensé que iba a ser distinto. No respondí. Media hora después, otro, a veces extraño lo simple que era estar con vos. Tampoco respondí. Una hora después, ¿estás despierto? Y ahí fue cuando entendí que por primera vez en meses, no me importaba si estaba o no. No me importaba su tristeza, ni su confusión, ni su nuevo fracaso. Porque ya no me dolía por ella. Me dolía por mí. Por haber sido tan blando, tan dispuesto, tan imbécil. No le respondí nunca más. Y no fue fácil. No creas que fue una victoria. Fue un proceso. Días de querer responder. De escribir algo y borrarlo. De sentir el nudo en el pecho. Pero me mantuve firme. Porque ya no era por orgullo. Era por necesidad. Ella dejó de insistir. No sé si porque entendió o porque simplemente se volvió a colgar de su nuevo novio. Pero se esfumó. Con el tiempo, fui llenando los espacios que ella dejó. Me metí de lleno en mi trabajo. Empecé a ahorrar. Compré una cámara usada y salía a tomar fotos los fines de semana. Nada del otro mundo. Pero me daba algo que hacer, algo que me sacara de la cama. Conocí a una chica en una tienda de cómics. Hablamos un rato, intercambiamos números. No pasó nada serio. Pero fue la primera vez que me sentí visto de nuevo. Que alguien me miró sin conocer mi historia, sin saber que estaba roto. No fue una historia de amor. Fue un par de cafés, algunas charlas. Después cada uno siguió su vida. Pero me devolvió algo que creía perdido, la posibilidad. Saber que podía empezar de cero. Que no todo el mundo venía a romperte. Mientras tanto, mis amigos me dijeron que mi ex se había mudado a otro estado con el tipo ese. Que al parecer él había dejado el trabajo, que estaban reconstruyendo. Nadie me lo contó directamente, pero me enteré por ahí. Y no me afectó. Fue como leer la noticia de un país al que nunca pensás viajar. Y eso me sorprendió. Porque por meses pensé que nunca iba a superarlo. Que iba a vivir anclado a esa traición, a ese abandono. Y de golpe, estaba yendo al supermercado sin pensar si a ella le gustaban esos cereales. Estaba durmiendo sin revisar el teléfono. Estaba viviendo sin calcular qué diría ella de lo que hacía. Uno no se da cuenta cuando empieza a sanar. No hay una alarma. No hay aplausos. Un día te das cuenta que pasaron 3 semanas sin pensar en ella. Que podés escuchar la canción que era nuestra y no llorar. Que podés contar tu historia sin que se te corte la voz. Eso es lo más parecido a una victoria que puedo tener. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Un número desconocido. Solo decía, ¿podemos vernos por última vez? Necesito cerrar esto. Era ella. Cuando leí ese mensaje, me quedé quieto. No por sorpresa. Por cansancio. Otra vez. Otra puta vez. Siempre que el otro no le funcionaba, siempre que se le desmoronaban los planes, volvía a mí. Como si yo fuera su pausa, su descanso, su salvavidas. Y esta vez venía con la excusa de cerrar todo. Cerrado estaba. Lo había cerrado yo, solo, con lágrimas, con noches de mierda, con silencio. Yo hice el duelo. Yo enterré todo. ¿Y ahora ella quería venir a ponerle moño a la tumba? No respondí. Al menos no ese día. Me tomé 24 horas, pensé. Y después contesté. Decime qué querés decir por mensaje. No tengo nada más que hablar en persona. Me dijo que necesitaba mirarme a la cara para pedir perdón. Que no lo había hecho de verdad. Que se sentía en deuda. Que no podía avanzar si no arreglaba eso. Le dije que no soy su cierre. Que no era mi responsabilidad que ella pudiera avanzar. Que su culpa no es mi problema. Que el perdón, si lo quiere, se lo dé ella misma. Yo no necesitaba nada de ella. Silencio. Después, no pensé que me odiaras tanto. Y ahí fue cuando entendí algo clave. Nunca entendió nada. No es odio. Es que no queda nada. Es que cuando alguien te aplasta el alma, después no puede venir con flores a plantarla de nuevo. No brota más. No en ese mismo lugar. Le escribí una última vez. Le dije que no la odiaba. Que incluso hubo momentos en los que recé por su felicidad. Que quise que le fuera bien con él, aunque fuera con ese tipo. Porque al menos así todo lo que me rompió habría servido para algo. Pero también le dije que lo que hicimos, lo que fuimos, ya no existe. Que no soy el tipo al que puede llamar cuando se siente sola. Que ya no soy su casa. Y le pedí que no me escribiera más. Ella solo respondió, está bien. Perdón. Por todo. Nunca más supe de ella. Y así se cerró. Han pasado meses desde entonces. Me mudé. Vendí todo lo que me recordaba a ella. Cambié el número. Volví a ver a mis amigos sin sentir que cargaba una nube encima. A veces todavía se me cruza por la cabeza. Sobre todo en momentos raros. Cuando escucho una canción que solía sonar en el auto. O cuando paso por algún lugar donde comíamos. Pero ya no me duele igual. Es como una cicatriz vieja. La ves, te acordás cómo te la hiciste, pero ya no arde. Entendí muchas cosas con todo esto.
No me volví sabio, ni fuerte, ni iluminado. Solo un poco más despierto. Aprendí que amar no te hace menos hombre, que no hay vergüenza en romperse, que nadie es indispensable en la vida de nadie, por más que te lo juren, que el amor no siempre se va de golpe. A veces se va en silencio, mientras el otro ya está pensando en alguien más. También aprendí a perdonarme, por no haber visto las señales, por haber insistido tanto, por haber esperado a alguien que ya no existía. No soy un santo, me equivoqué 1000 veces, pero nunca traicioné, nunca mentí, nunca dejé a alguien enfermo para irme a dormir con otro. Esa es la diferencia. Hoy estoy solo, sí, pero en paz. Y eso no tiene precio. No hay nada más valioso que poder mirarte al espejo y no sentir vergüenza. Poder caminar sin revisar el teléfono cada 2 minutos. Poder pensar en el futuro sin esa sensación de que algo va a explotar. ¿Volveré a enamorarme? No lo sé. Tal vez no. Pero si pasa, sé que va a ser distinto. Con calma, con límites, con todo lo que aprendí a la fuerza. Y si no pasa, también está bien. No necesito a nadie para vivir. Ya lo comprobé. Si llegaste hasta acá leyendo esto, gracias. No tengo moralejas, ni frases lindas, solo esta realidad. A veces, el amor se va. Y lo único que podés hacer es aprender a quedarte vos con vos. Lo demás, que se vaya con quien se quiera ir.